Rolando Calderón, él es viceministro de Defensa Civil, para hablar de esta temática. Viceministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días. Gracias por estar acá. Mucho gusto. Muy buenos días a la audiencia de este prestigioso canal y en condiciones de poder responder a las interrogantes y preguntas que tienen ustedes. Bien, las interrogantes son las características de la época, ¿verdad? Es una época complicada, de acuerdo al comportamiento del clima y todo aquello, alertas correspondientes estos últimos días, alertas determinadas por la crecida de ríos, por ejemplo, norte del departamento de La Paz, sector oriental del país. ¿Qué evaluación hacen hasta el momento en Defensa Civil? ¿Cómo está el panorama? Bueno, inicialmente es importante hacer conocer a los televidentes de este canal de que el Ministerio de Defensa, a través del Viceministerio de Defensa Civil, tiene planificadas todas las contingencias que se puedan presentar de manera inmediata o a futuro. Para eso se elabora el Plan Nacional de Emergencias y el Plan de Contingencias. El Plan Nacional es el instrumento a través del cual el Estado y sus instituciones prevén, a través de la planificación, la protección de la vida, de la naturaleza y todo cuanto pueda afectar a la vida común de las personas. El plan de contingencia es un plan específico que se elabora para actuar inmediatamente con todos los recursos y medios disponibles para minimizar, mitigar un determinado fenómeno o una amenaza que pueda darse. Entendamos que las amenazas pueden ser de carácter climatológico, de carácter hidrológico, de carácter geológico y otras más, para no extenderme mucho en esto. Entonces, cada una de estas tiene su respectiva planificación. Planificación que está inmersa también con la coordinación con las gobernaciones, con los municipios. En cuanto a eso, es importante informar de que la estructura del CONARADE, que es el Consejo Nacional de Reducción o Amenazas y Desastres y Emergencias, que es el CONARADE, es el instrumento, es la organización del Estado para hacer frente a una emergencia de carácter nacional. ¿Están funcionando los centros operativos de emergencia? Eso está a nivel municipal. Ajá. Debajo del CONARADE está el CONARADE, que es el Consejo Departamental a cargo de las gobernaciones, y el COMURADE, que es el Consejo Municipal. ¿Cuáles son las instancias entonces? Ante una emergencia que se presenta, llamemos una inundación en la zona de Rurrenabaque. El municipio de Rurrenabaque tiene su propio centro de operaciones de emergencia. Es su responsabilidad hacer una evaluación de todo lo que está ocurriendo en este evento, llamemos una inundación. Si acaso las posibilidades del municipio son insuficientes para atender esa emergencia, se recurre a la gobernación. Entonces entra en funcionamiento el CODERADE, el Consejo Departamental. Si esa emergencia sobrepasa las posibilidades de la gobernación, entra en funcionamiento el CONARADE. El CONARADE está presidido por la presidenta del Estado, en este caso, que delega esa responsabilidad al ministro de Defensa y que normalmente esa responsabilidad recae en el Viceministerio de Defensa Civil. El CONARADE está conformado por todos los ministerios más importantes. Está el de Planificación, está el de Obras Públicas, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Tierras y todos aquellos ministerios o instituciones del Estado que sea necesario que coadyuven a la labor en caso de un desastre de carácter nacional. Es importante conocer el tema organizativo. ¿Cómo estamos en este momento, viceministro? En este momento... ¿Hay regiones que están en peligro, en emergencia? Tenemos informaciones sobre crecida de ríos, particularmente en el norte de La Paz, en el departamento del Beni, en el departamento de Santa Cruz, particularmente en la provincia de Chilo, el río Piraí también. Y todas en este momento están siendo o son inundaciones que no han sobrepasado
el carácter, dimensionarlo prácticamente a nivel departamental, sino lo están resolviendo los municipios. Es decir, no se ha tenido que activar todavía no ha habido la emergencia necesidad a nivel nacional. Absolutamente. Tampoco tenemos información sobre algunas víctimas o daños. Indudablemente, a través de si hay una inundación, hay algunos daños en contra de la naturaleza, pero no se ha perdido ninguna vida. Sin embargo, debo hacer conocer a la ciudadanía en general de que el Viceministerio de Defensa Civil está preparado para hacer frente a este tipo de contingencias. ¿El plan de contingencia ya está activado? Está permanentemente activado. Solamente el plan nacional está siempre activado, solamente que se va actualizando periódicamente de acuerdo a las condiciones meteorológicas que vienen ocurriendo. Ahora, viceministro, toda esta movilización que nos acaba de explicar en cuanto a logística ameritan recursos. Cada vez que llega la época de lluvias, por ejemplo, se habla de los planes de contingencia, pero también de la asignación de recursos. ¿Cómo estamos en este sentido? En este momento, en cuanto a recursos económicos, prácticamente estamos llegando a final de año y ya los recursos se están agotando para esta gestión. Pero inmediatamente comenzamos con la siguiente, ya tenemos acceso a un plan de contingencia, un plan de emergencia, a través del cual el Estado asigna los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia que pueda presentarse. ¿Todavía no hay un monto? Todavía no tenemos, porque eso está en función al presupuesto, ¿no? Entonces, de manera general y como información, es el 0,08% aproximadamente que se destina para el plan de emergencia del país. Lo que sí es importante que sepan de que dentro de la estructura de lo que es el Viceministerio de Defensa Civil, tenemos en cada una de las capitales de departamento las direcciones de defensa civil, ¿no? Y aparte de eso, tenemos las regionales. Y últimamente, de acuerdo a instrucciones que hemos recibido del señor Ministro de Defensa, hemos creado la Regional de Defensa Civil en la Chiquitanía. Eso es un hecho. Hemos recibido ya la comunicación de parte del municipio de San Ignacio de Velasco, a través de la cual nos están haciendo conocer que nos van a ceder un espacio de terreno dentro del cual va a funcionar no solamente las oficinas de defensa civil, sino también van a funcionar el centro de adiestramiento para contingencias que se puedan presentar. Especialmente relacionadas, me imagino, a los incendios, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la influencia geográfica que tiene esta regional? Es atender todas las necesidades que te puedan presentar ante cualquier contingencia en la Chiquitanía. Llama la atención de que durante muchos años en el pasado no se hubiera prestado la debida atención a una región como es la Chiquitanía y no se hubieran tomado las previsiones. Sin embargo, dentro del corto periodo que nosotros tenemos en este gobierno de transición, indudablemente vamos a asignarle los mayores esfuerzos para estar preparados, porque el riesgo de que pueda haber un incendio es latente. Sin lugar a dudas, y lo acaba de mencionar el viceministro de Defensa Civil que nos acompaña. Para finalizar, el aspecto logístico que es importante, los recursos que nos acaba de plantear en cuanto a lo presupuestado. Sin embargo, la Oficina de Defensa Civil en este caso es una oficina, lo acaba de decir el viceministro, que tiene un trabajo permanente durante todo el año redondo prácticamente, poniendo mucho énfasis en épocas como esta, que es una época complicada, época de lluvias, inundaciones, desbordes. ¿Cómo encuentran la Oficina de Defensa Civil? ¿Cómo está en este momento, logísticamente hablando, en cuanto a personal? Le pongo un ejemplo. Se necesitan, qué sé yo, helicópteros para evacuar a familias que se han visto aisladas por la crecida de ríos. ¿Estamos con la logística correspondiente para ese tipo de tareas? Bueno, indudablemente los recursos del país siempre son limitados. Sin embargo, de ello, en caso de existir una necesidad de evacuación de un lugar a otro, el primer paso es el del municipio, que frente a una amenaza de tipo de color naranja, tiene la obligación el municipio de trasladar a la población a las zonas más altas, más elevadas. Pero si acaso el desastre fuese mayor, alerta roja, entonces entran en funcionamiento todos los recursos del Estado.
Indudablemente hay muchas limitaciones, pero de entre las limitaciones nosotros contamos con ese apoyo mínimo necesario para hacer ese tipo de evacuaciones en caso de una inundación, como estábamos hablando. Por el momento todo está tranquilo entonces, Por el momento a niveles generales. no tenemos información de que algún lugar esté dentro de lo que es alerta roja. Cuando es alerta roja, indudablemente es cuando ya es inminente el desastre y consecuentemente entran en funcionamiento todas las acciones del Estado precisamente para mitigar ese tipo de desastres. Bien, viceministro, muchísimas gracias por la visita. Ha sido un gusto, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, estaremos atentos entonces al trabajo. El coronel Fernando Calderón, viceministro de Defensa Civil, nos ha acompañado acá en el Mañanero con esta que es importante información.